Durante décadas se nos ha repetido una idea con absoluta seguridad, que pensar de forma científica exige abandonar a Dios, que la fe pertenece al pasado y que el conocimiento moderno ha demostrado de una vez por todas que el universo no necesita un creador. Pero, ¿y si esa afirmación no fuera tan científica como nos han hecho creer? Para muchos, la ciencia se ha convertido en el último juez de la realidad. Si algo no puede medirse, si no puede repetirse en un laboratorio, entonces nos dicen no merece ser tomado en serio. Y sin embargo, algunas de las preguntas más importantes que puede hacerse el ser humano no caben en ningún experimento. Hoy vamos a mirar de frente esa tensión incómoda entre ciencia, razón y fe. Pero esta convicción, tan extendida en nuestro tiempo, encierra una paradoja. Porque la ciencia, cuando se toma realmente en serio, no siempre conduce a respuestas tranquilizadoras. A veces, conduce al asombro. Otras veces, a la duda. Y en ocasiones, a preguntas que no pueden resolverse con ecuaciones. Este documental no comienza con un creyente. Comienza con un científico. Un hombre formado en la disciplina más rigurosa. Educado en un entorno profundamente ateo. Convencido, durante años, de que la materia lo explicaba todo. No buscaba a Dios. No tenía interés alguno en la religión. Y desde luego, no pretendía convertirse en cristiano. Y sin embargo, fue precisamente su trabajo científico, su contacto directo con la estructura íntima de la vida y del universo, lo que empezó a resquebrajar sus certezas más profundas. Este no es un relato de conversiones instantáneas, ni de respuestas fáciles. Es la historia de un proceso largo, honesto y a veces incómodo. Un camino que comenzó en el ateísmo, pasó por la duda y terminó planteando una pregunta que muchos prefieren evitar. ¿Y si la ciencia no estuviera cerrando la puerta a Dios, sino señalando lentamente hacia Él? A lo largo de este viaje, escucharemos el testimonio de un científico que siguió la evidencia hasta donde lo llevó, y confrontaremos sus descubrimientos con el pensamiento de uno de los grandes intelectuales del diálogo entre ciencia y fe, el padre Manuel Carreira. No para forzar conclusiones, no para imponer creencias, sino para pensar con rigor, porque quizá el verdadero conflicto no sea entre ciencia y fe, sino entre nuestras ideas preconcebidas y la realidad tal como es. El científico del que hablamos se llama Sai Garte, doctor en bioquímica, investigador en biología molecular, y durante gran parte de su vida, ateo convencido. Pero su ateísmo no fue una elección puntual, ni una rebeldía juvenil. Fue algo mucho más profundo. Sai Garte creció en una familia donde el ateísmo no solo era común, sino militante. 3 generaciones de ateos. Un entorno profundamente materialista. Una visión del mundo en la que Dios no era una posibilidad remota, sino una idea descartada desde el principio. Sus padres no solo rechazaban la religión, también estaban comprometidos ideológicamente con una visión del mundo en la que la materia era lo único que existía. Su padre era científico. La ciencia no era solo una profesión en casa, era la autoridad última. En ese contexto, la idea de Dios no parecía falsa, parecía absurda. Cuando Sai Garte llegó a la universidad, no estaba buscando respuestas espirituales. Estaba siguiendo un camino natural, casi inevitable. Estudiar cónica, después física y finalmente bioquímica. La ciencia no era para él un refugio, era su hogar.
Y durante un tiempo, todo parecía encajar. El mundo podía describirse en términos de partículas, fuerzas, reacciones. No había necesidad de recurrir a nada más. Sin embargo, incluso en esos primeros años, empezó a percibir algo difícil de expresar. Una sensación vaga, difusa, pero persistente, como si algo faltara. No se trataba aún de Dios, ni de fe, ni siquiera de una pregunta clara. Era más bien una intuición silenciosa. La impresión de que por muy poderosa que fuera la ciencia, no parecía capaz de abarcar toda la experiencia humana. Sagarte no abandonó la ciencia por eso, hizo lo contrario, se adentró aún más en ella. Decidió estudiar la vida en su nivel más íntimo. Si quería entender la realidad, pensó, había que entender cómo funciona la vida desde dentro. Y fue precisamente ahí, en el corazón mismo de la bioquímica, donde algo empezó a cambiar. En la bioquímica, uno no estudia ideas abstractas, estudia procesos, reacciones precisas, mecanismos encadenados con una exactitud casi obsesiva. Sagarte comenzó a estudiar cómo las células fabrican proteínas, cómo la información contenida en el ADN se traduce en estructuras vivas capaces de sostener la vida. Y fue ahí donde ocurrió algo inesperado. No una conversión, no una revelación, sino algo mucho más incómodo para un científico. Asombro. La producción de una sola proteína implica decenas de componentes distintos trabajando de forma coordinada. Moléculas que reconocen señales, otras que corrigen errores, otras que ensamblan estructuras con una precisión extrema. Nada de eso ocurre al azar. Y cuando Sagarte observaba esos procesos, no podía evitar una pregunta que le recorría el pensamiento como un escalofrío. ¿Cómo llegó esto a existir? Durante años, la respuesta estándar fue suficiente. Evolución. Selección natural. Tiempo suficiente. Era la explicación aceptada, la explicación cómoda. Pero cuanto más aprendía, menos le satisfacía esa respuesta cuando se aplicaba al origen mismo de la vida. La evolución explica cambios en lo que ya existe. Explica adaptaciones, explica variaciones, pero no explica cómo empezó todo. No explica cómo surgió el primer sistema capaz de copiarse a sí mismo con una precisión asombrosa. Porque sin reproducción fiable, no hay evolución. Y aquí aparece un problema fundamental. En todo el universo conocido, no existe ningún sistema puramente químico capaz de autorreplicarse con la exactitud que vemos en una célula viva. Ni cristales, ni moléculas complejas, ni máquinas humanas. Solo la vida. Y esa autorreplicación no es aproximada. Es extraordinariamente precisa. Errores mínimos, correcciones constantes, control de calidad interno. Sagarte comprendió entonces que no bastaba con decir la evolución lo hizo. Porque la evolución necesita algo previo, algo ya funcional. Ese fue el primer golpe serio a su materialismo absoluto. No porque encontrara a Dios en una ecuación, sino porque la ciencia por sí sola ya no parecía cerrar el círculo. En ciencia hay preguntas incómodas, preguntas que no encajan bien en los modelos aceptados, preguntas que muchos prefieren rodear, en lugar de afrontar de frente. Una de ellas es esta. ¿Cómo comenzó la vida? No cómo cambió, no cómo se diversificó, sino cómo apareció por primera vez. A este problema se le da un nombre técnico: abiogénesis. La idea de que la vida surgió a partir de materia no viva mediante procesos puramente químicos. Sagarte conocía bien ese campo, no desde fuera, sino desde dentro.
Había leído los artículos, conocía los experimentos, sabía qué se había conseguido, y sobre todo, qué no. Porque aquí hay un punto crucial que rara vez se explica al gran público. La abiogénesis no es evolución. La evolución biológica requiere 3 cosas: replicación, variación, selección. Antes de todo eso, tiene que existir algo que se replique. Y eso es precisamente lo que no sabemos explicar. Los experimentos logran moléculas simples, aminoácidos, fragmentos de ARN, pero esos fragmentos no se organizan solos en sistemas funcionales. No generan códigos, no crean instrucciones, no construyen maquinaria celular. Lo que aparece, una y otra vez, es desorden. Cadenas cortas, reacciones inútiles, productos inestables. Sigarte empezó a comprender que el problema no era pequeño. Era estructural. Para que exista vida, tienen que existir de entrada sistemas altamente coordinados. Código genético, mecanismos de lectura, mecanismos de corrección de errores. Y ninguno de esos elementos tiene sentido por separado. Todos dependen de todos. Esto crea un círculo cerrado. No puede aparecer paso a paso. No puede surgir gradualmente. O está todo, o no hay nada. Esa constatación no convirtió a Sagarte en creyente. Todavía no. Pero sí hizo algo decisivo. Rompió una certeza. La certeza de que la ciencia materialista lo explicaría todo siempre. Y cuando una certeza se rompe, el pensamiento empieza a moverse. Durante años, Sagarte no pensó en Dios. No lo rechazaba activamente. Simplemente no lo necesitaba. Su confianza estaba puesta en un principio muy concreto. Todo lo real es explicable por causas materiales. Era una convicción heredada. Familiar, cultural, académica. Pero algo empezó a cambiar. No de golpe. No con una revelación. No con una crisis emocional. Cambió lentamente. Como cambian las placas tectónicas. Cuanto más estudiaba, más evidente se volvía una tensión. La ciencia describía procesos, ecuaciones, interacciones. Pero no explicaba por qué esas leyes existían, ni por qué eran comprensibles, ni por qué conducían, una y otra vez, a estructuras ordenadas. En física, la mecánica cuántica planteaba preguntas inquietantes. El observador, la indeterminación, la imposibilidad de describir la realidad sin referencia al acto de medir. En biología, la información aparecía por todas partes. Código, lenguaje, instrucciones, palabras que usamos con naturalidad, pero que no encajan bien en un universo puramente ciego. Sagarte empezó a notar algo importante. Decir la evolución lo explica todo era demasiado fácil. No falso, pero incompleto. Era una respuesta que funcionaba como cierre, no como explicación. Y entonces ocurrió algo decisivo. Por primera vez, aceptó decirse a sí mismo que quizá no sabía. Ni si Dios existía, ni si no existía. Ese paso tiene un nombre: agnosticismo. No es fe, pero tampoco negación. Es el momento en que uno admite que la realidad puede ser más amplia que sus categorías. Para alguien educado en el ateísmo militante, eso ya era una ruptura profunda. Sin saberlo, Sagarte había abierto una puerta. Y una vez abierta, ya no podía cerrarla. Hasta ese momento, todo había ocurrido en el terreno de las ideas. Libros, clases, laboratorios. Nada emocional, nada espiritual. Y sin embargo, la vida no se mueve solo ahí.
Un día, casi por casualidad, Saigarte aceptó una invitación: entrar en una iglesia. No buscaba fe, no buscaba respuestas, ni siquiera esperaba comprender nada. Entró con prejuicios, con cautela, con cierta incomodidad. Durante años, había escuchado que la religión era miedo, culpa, amenaza. Esperaba reproches, advertencias, condena, pero no encontró nada de eso. La homilía no hablaba de castigos, ni de infiernos, ni de culpa. Hablaba de amor. Amor sencillo, amor cotidiano, amor entre personas. Nada más. Aquello lo descolocó. No porque lo convenciera, sino porque no encajaba con la imagen que había heredado. Por primera vez pensó algo inquietante. Tal vez me han mentido. No sobre Dios, sino sobre la fe. Ese fue el inicio de un cambio silencioso. Empezó a leer. No tratados teológicos, no apologética. Leyó los evangelios. Algunos pasajes le resultaron extraños, otros le dejaron frío. Pero hubo textos que no sonaban a mito. Sonaban a historia. Relatos sobrios, imperfectos, sin épica innecesaria, especialmente el libro de los Hechos. No parecía propaganda, no parecía literatura religiosa, parecía memoria. Eso no le dio fe, todavía no, pero reforzó algo esencial: la sospecha de que la realidad cristiana no era una invención simplista. Mientras tanto, la ciencia seguía ahí, no como enemiga, sino como compañera incómoda. Ambas avanzaban en paralelo, y ese equilibrio, frágil pero honesto, preparó el terreno para algo más profundo. Hay un punto, en algunos recorridos personales, en el que ya no bastan las ideas. No porque sean falsas, sino porque no alcanzan. En el caso de Saigarte, ese punto no llegó en un laboratorio. Llegó en la intimidad, en sueños. No como visiones espectaculares, no como mensajes claros, sino como imágenes inquietantes. En uno de esos sueños, se veía a sí mismo colgado de un precipicio, agarrado con las manos, sin fuerza para subir, con el vacío debajo. Sintió miedo, un miedo real, y gritó. No a nadie concreto, no a un Dios definido. Simplemente gritó pidiendo ayuda. Entonces escuchó una voz, no una orden, no una amenaza, solo una frase: déjate caer. La idea le resultó absurda. Soltar significaba morir. Pero la voz insistió: déjate caer. Finalmente cedió, y en el instante en que soltó, todo cambió. El mundo giró. El precipicio desapareció. Ya no colgaba. Estaba de pie, despierto, con el corazón acelerado. No supo interpretarlo. No pensó en Dios. No pensó en fe. Pero algo quedó sembrado. Tiempo después, otro sueño. Se encontraba ante un jardín rodeado por muros altos. Intentaba entrar, trepar, buscar un hueco. No podía. Estaba agotado. Entonces apareció un hombre. Le preguntó qué hacía. Si respondió que quería entrar. El hombre señaló algo obvio. Una puerta. Si quieres entrar, usa la puerta. Eso fue todo. Nada más. Años después, cuando ya había leído los evangelios, entendió. No había que escalar, no había que demostrar, no había que conquistar. Solo dejar de resistirse. Para un científico, eso era lo más difícil. Porque resistirse había sido siempre su forma de estar en el mundo.
Aceptar la fe no fue para Siddhartha un abandono de la razón. Fue lo contrario. Fue reconocer hasta dónde llega la razón y dónde deja de llegar. Durante años había trabajado con un principio implícito. Si algo es real, debe ser medible. Pausa. Si no puede medirse, no cuenta. Pero esa regla, tan útil en el laboratorio, empezó a mostrar grietas. La ciencia describe cómo funcionan las cosas, no por qué existen. Describe procesos, no fundamentos últimos. Y sin embargo, la mente humana no se conforma solo con el cómo. Pregunta también por el por qué. Aquí es donde las reflexiones del padre Manuel Carreira encajan con precisión. Carreira insistía en algo esencial. La ciencia tiene límites no por ser débil, sino por ser rigurosa. Su método no está diseñado para responder a preguntas de sentido. No puede detectar finalidad. No puede medir propósito. Eso no las hace falsas. Simplemente las sitúa fuera de su campo de acción. Confundir esos planos es un error frecuente. Cuando se afirma que la ciencia ha demostrado que Dios no existe, no se está haciendo ciencia. Se está haciendo filosofía. Y además, mala filosofía. Siddhartha comprendió algo clave. Creer en Dios no era introducir una explicación fácil. Era reconocer que la realidad no se agota en lo material. Que el orden, la inteligibilidad, la información no son accidentes sin significado. La fe, entonces, no apareció como una huida, sino como una ampliación del horizonte. La ciencia seguía siendo válida, seguía siendo necesaria, pero ya no era absoluta. Y en ese equilibrio, razón y fe dejaron de enfrentarse. Empezaron a dialogar. Una de las palabras más cuidadosamente expulsadas del discurso científico moderno es propósito. Finalidad. Durante décadas se asumió que hablar de propósito era anticientífico, pues que todo debía explicarse como resultado de fuerzas ciegas. Azar, necesidad, selección. Pero esa exclusión no fue un descubrimiento científico. Fue una decisión filosófica. El padre Manuel Carreira lo subrayaba con claridad. La ciencia moderna nació cuando dejó de buscar causas finales. Eso permitió un avance extraordinario. Pero ese método, por definición, no puede negar lo que decide no estudiar. Decir que la ciencia no encuentra propósito no equivale a decir que no existe. Simplemente no es su objeto. Siddhartha llegó a una conclusión semejante desde otro ángulo. La biología muestra regularidades. La física revela ajustes precisos. Las constantes del universo parecen afinadas, dentro de márgenes muy estrechos. Pequeñas variaciones harían imposible la vida. Algunos llaman a esto azar. Otros lo llaman necesidad. Pero ambos términos describen el fenómeno, no lo explican. Aquí surge una pregunta legítima. ¿Por qué el universo es inteligible? ¿Por qué puede ser comprendido por una mente humana? Einstein lo formuló de manera simple. Lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Para Carreira, esa inteligibilidad apuntaba más allá de la materia. No como prueba matemática, no como demostración forzada, sino como indicio. Un indicio razonable de que el universo no es absurdo. Siddhartha no encontró una ecuación que demostrara a Dios. No la buscaba. Encontró algo distinto. La coherencia
entre razón, experiencia y sentido, y comprendió que aceptar propósito no destruye la ciencia. La sitúa en su lugar adecuado. Llegar al teísmo no es llegar todavía al cristianismo. Aceptar que existe un creador no responde, por sí solo, a todas las preguntas humanas. Saigarte lo comprendió con claridad. Un Dios impersonal, una fuerza abstracta, una causa primera indiferente. Nada de eso satisface plenamente la experiencia humana. La pregunta decisiva no era solo si Dios existe. Era otra. ¿Qué tipo de Dios? Aquí, la ciencia ya no podía ayudarle. Pero tampoco la rechazó. Simplemente reconoció que había alcanzado su límite. Fue entonces cuando los evangelios adquirieron un peso distinto. No como textos científicos, no como tratados filosóficos, sino como relatos históricos, con una pretensión muy concreta. Un Dios que entra en la historia, un Dios que no se limita a crear leyes, sino que se implica. Para Saigarte, ese fue el punto decisivo. El cristianismo no le pedía negar la razón. Le pedía algo más difícil. Confiar. Aceptar que la verdad no siempre se impone por demostración, sino por encuentro. Las experiencias personales que había vivido dejaron de ser anomalías, encajaron en un marco coherente. Un Dios personal, una libertad real, una historia con sentido. En ese momento, la fe dejó de ser una hipótesis externa. Se convirtió en una respuesta vital, no instantánea, no emocionalmente desbordante, sino serena, pensada, asumida con responsabilidad. El científico no había dejado de ser científico. Había dejado de ser materialista. La historia de Saigarte no es una excepción. Tampoco es una prueba. Tampoco es una prueba, no pretende convencer a nadie por la fuerza. Es, simplemente, el relato de alguien que se atrevió a pensar hasta el final. Durante mucho tiempo, se nos ha dicho que ciencia y fe son caminos opuestos. Que avanzar en uno implica abandonar el otro. Pero tanto Saigarte como el padre Manuel Carreira llegaron a una conclusión distinta. La ciencia explica cómo funciona el mundo. La fe pregunta por qué existe. Cuando se confunden esos planos, nace el conflicto. Cuando se respetan, aparece el diálogo. El universo no se presenta como un caos incomprensible. Tiene leyes, tiene estructura, tiene una lógica que la mente humana puede entender. Eso, por sí solo, ya es un misterio. Un misterio que no obliga a creer, pero que tampoco permite cerrar la pregunta con ligereza. Tal vez Dios no sea una respuesta inmediata. Tal vez sea una invitación a pensar más hondo, a mirar con más atención, a reconocer que la realidad es más amplia de lo que podemos medir. Y quizá, como le ocurrió a Saigarte, la pregunta no sea si la ciencia conduce a Dios, sino si estamos dispuestos a seguir la verdad allí donde nos lleve. Si este viaje te ha hecho pensar, si te ha dejado inquieto, si ha abierto una pregunta que no tenías antes, este canal es para ti. Suscríbete a Universo Fe para seguir explorando, sin prisas y sin miedo, los grandes interrogantes entre ciencia, filosofía y fe. Porque algunas respuestas no se imponen, se descubren.